Bueno, grabando. Hoy traigo una partida muy importante en la historia del ajedrez. Fue jugada en el año de 1851 entre Adolf Andersen y Lionel Kizirinsky. Adolf Andersen era uno de los jugadores más fuertes en la época romántica del ajedrez. Se dice que era el mejor en su momento, hasta la llegada tal vez de Paul Morphy. Lionel Kizirinsky era un jugador que vivió en Francia mucho tiempo, era bastante bueno y esta es una de sus partidas más importantes, tan importante que se llama la Inmortal y hoy en día se sigue estudiando. Me parece que esta partida muestra cómo era el ajedrez romántico realmente, que era ataque y sacrificios a cambio de iniciativa. Y me parece que en esta partida queda muy claro. Ok, la partida empieza con E4, E5 y F4. Un gambito de rey planteado en el tablero. Esta era una de las armas predilectas de los jugadores de ataque en aquel entonces, del juego romántico. Es una apertura de doble filo, permite un ataque rápido, sin embargo, es muy fácil equivocarse y que terminen metiéndote en problemas las piezas negras. Las dos ideas claves acerca del gambito de rey es desviar al peón de E para ocupar el centro con D4 más tarde. Y una vez tomado el peón de F4, después de algunas maniobras, enrocar en corto y que la torre que justo ahora está en H ocupe la columna F en su favor. Bueno, la partida continúa con E por F4 y ahora las negras están planteando un ataque con su dama en H4 dando jaque. Entonces aquí las blancas juegan alfil C4, un gambito de alfil le llaman. Este alfil en C4 apunta directamente al punto F7, que es una debilidad al inicio del juego, y le habilita la casilla de F1 al rey para escapar. Aquí lo que comúnmente se juega es caballo F3, evitando el salto de la dama en H4 precisamente. Entonces alfil C4 fue lo que se jugó en la partida. Dama H4 jaque. Esta es la jugada clásica y las blancas juegan rey F1 y aquí las blancas entienden que ese jaque realmente no es tan malo y les va a permitir ganar tiempos en desarrollo y entienden de manera efectiva que la forma de defenderse es mover al rey a F1 y no taparse con G3 porque de hacerlo de esta manera simplemente seguiría F por G3 y después de caballo F3, dama por E4 jaque, dama E2, dama por E2, alfil por dama, G por H2 y torre por H2 deja con ventaja a las negras. Ajá, entonces por eso era importante mover el rey a F1, a lo cual siguió B5. Esta jugada es muy rara, pero su objetivo es sencillo. Habilita la casilla B7 para que el alfil de casillas blancas la ocupe y se mueva por la gran diagonal y desviar al alfil de casillas blancas haciéndolo perder un tiempo para que las negras lo recuperen. Ok, entonces B5, alfil por B5 y caballo F6. Esta jugada no me gusta por dos razones. La primera es que dificulta el regreso de la dama por la diagonal de casillas negras y ahora la dama es un objetivo atacable. Y la segunda es que el sacrificio del peón en B5 ya no tuvo sentido. Justo ahora lo mejor hubiera sido continuar con el plan de alfil B7. Entonces sigue caballo F3 y empiezan las hostilidades contra la dama, como había dicho anteriormente. La dama ya no puede regresar por la diagonal y entonces es un objeto de ataque. Se juega dama H6. Esa jugada no me agrada tanto. Se ubica en la misma diagonal que el alfil de casillas negras y eso puede traer problemas. Pero la otra opción, dama H5, tampoco era muy favorable.
parece que ataca al alfil de casillas blancas, pero después de caballo C3 queda cubierto. Después de alfil B7, alfil C4 y caballo por E4, caballo por E4 y D5. Parece que a pesar de la pérdida potencialmente del material que tienen las blancas, no es suficiente y quedan mejor que las negras. Entonces, dama H6 fue lo que se jugó. D3. Claramente se abre la diagonal del alfil de casillas negras que apuntan con rayos X a la dama, y entonces el peón de F4 se vuelve una debilidad que se busca atacar. Caballo H5. Esta jugada es por lo menos interesante. Tal vez no es la mejor ni muy precisa, pero es muy interesante de ver porque para empezar protege el peón que está en F4. Y en segundo lugar amenaza a un caballo G3 jaque que haría doblete al rey y a la torre. Y el peón de H no podría tomar al caballo porque la dama está en la misma columna que la torre. Y al tomar el caballo con el peón, se abriría la columna y la dama tomaría la torre. Entonces esa jugada por lo menos es interesante. Caballo H4. Impide el salto del caballo a G3 porque se perdería el caballo simplemente, ya que no se cuenta con la captura de la torre que se tenía en la posición anterior debido a que el caballo ha cerrado la columna. Dama G5, toca al caballo y al alfil al mismo tiempo, y esto solamente se defiende con caballo F5. Se cierra la fila 5 y ya no atacan al alfil, y el caballo por el momento se encuentra protegido por el peón de E. C6, ataca al alfil, aunque aquí jugar un G6 parecía una mejor idea, dejando un poquito mejor a las negras y poniendo en apuros a ese caballito. Y después de H4 no había realmente mucho que preocuparse, ya que la dama cuenta con su diagonal para retirarse. Entonces C6 fue lo que se jugó en la partida, a lo cual continuó G4, una jugada de ataque, se responde con otra jugada de ataque. Las negras amenazan el alfil en B5 y las blancas amenazan al caballo en H5. Y la idea es que si ahora se juega alfil, peón por alfil y caballo y peón por caballo, es que la torre se puede pasar rápidamente a la columna G y ocuparla completamente. Entonces caballo F6 para evitar lo anterior y torre G1. Y ahora podemos ver que hay mucha presión sobre el peón de G. Hay dos piezas negras atacándola, hay dos piezas negras defendiéndola, y este peón va a ser una arma muy poderosa en las siguientes jugadas. C por B5. Se sacrificó un alfil a cambio de ¿qué? De iniciativa. H4. El caballo protege al peón de H4 y la dama y la torre protegen en conjunto al peón de G. Entonces la dama está atacada, no tiene a dónde ir, la única casilla disponible es G6. Y entonces se mueve H5 y se vuelve a atacar a la dama, y la dama se mueve de nuevo a G5. Y entonces ahora la dama blanca hace la jugada dama F3 y ataca en conjunto al alfil, el peón débil de F4, y la amenaza es sencilla: capturar con el alfil el peón, y entonces esa dama queda encerrada y se pierde. Entonces caballo G8 abre la diagonal para que pueda escapar esa dama, pero esa retirada de caballo es por lo menos triste porque podemos ver a las 6 piezas de las negras en sus casillas iniciales, mientras que las blancas han conseguido ganar espacio en el flanco de rey y han conseguido desarrollar un caballo, una torre, están atacando con la dama, el alfil, a pesar de no haberse movido todavía, tiene mucha actividad. Entonces aquí las negras se mueven las blancas capturan el peón de F4 amenazando a la dama, y la dama se mueve a F6 y no solo se quita del ataque del alfil, sino que apunta al peoncillo de B2 con maliciosidad. Y entonces las blancas, ¿qué hacen? Juegan caballo C3. Para empezar,
tapan la amenaza de la dama sobre el peón de B2, pero realmente eso no es lo importante. Lo importante aquí es que cuentan con el salto del caballo a D5, sumando otra pieza al ataque. Ajá. Entonces, de aquí se sigue alfil C5, atacando directamente a la torre de G1. Caballo D5. Lo dicho, ahora tenemos dos caballos en casillas muy adelantadas y están a tiros de piedra del rey, que no se ha enrocado y sigue en el centro. Entonces ese rey está en problemas, sin mencionar que ahora la dama está siendo atacada. Entonces la única defensa que encuentra esa dama es dama por B2, intentando meterse en las últimas filas de las piezas blancas para intentar incomodar al rey ahí un poco. Entonces se juega alfil D6. Esta es una jugada un poco dudosa, aunque para su momento es una cosa sumamente brillante. Esta jugada representa el inicio de la combinación que hace de esta partida la partida inmortal. Sin embargo, no es precisamente la mejor. Yo pienso que la magia de esta jugada es el hecho que fue jugada en la época romántica del ajedrez. De haber sido jugada en otro momento, esta jugada no hubiera sido tan fuerte. Aquí se juega dama por A1. Se come en la torre de A1 y además se mantiene la vigilancia del peón de G7, que ahora mismo es una debilidad. Rey E2 para evitar jaques raros, y podemos ver cómo el caballo apunta a G7 con cierta maliciosidad, pero por el momento ese peón sigue protegido por la dama. Sigue alfil por G1, y ahora este alfil de casillas blancas incomoda con mucha fuerza al rey de las negras y ya no hay ninguna otra pieza que le pueda hacer contrapeso. Sin embargo, la dama que está en A1 sigue protegiendo el punto de G7 y eso es muy importante, por lo cual la siguiente jugada es muy fuerte, que es E5, y hace que esa dama ya no pueda regresar a la defensa de su rey. A esta jugada se contesta con caballo A6. ¿Por qué? Bueno, la idea es que quiere impedir el salto de un alfil a C7, ya que eso podría causarle problemas en el futuro. Pero esta jugada no era la mejor. Resistía un poquito más. Dama por E5 y después de alfil por E5, un alfil C5 nos ponía un poquito más de resistencia. O incluso un poco mejor era alfil A6, seguido de un caballo por G7. Perdón, ya que si ahora se jugaba el caballo por G7, después de un rey de 8, alfil C7 ya no hay mate y el rey se mueve a C8. Entonces, no, eso hubiera sido una jugada muy interesante. Sin embargo, caballo A6 fue lo que se jugó y ahora mismo hay mate en 3 jugadas, y pues te invito a que encuentres esta combinación que hace de esta partida la inmortal. Ok, la secuencia de jugadas es caballo por G7, jaque. El alfil de casillas negras le quita la casilla E7 y F8 al rey, por lo cual rey de 8 es única. Y aquí viene la jugada maravillosa, que es dama F6 jaque. Entonces el rey está sin movimientos disponibles. Entonces se hace la desviación del caballo y caballo por F6 permite alfil E7 jaque mate. Espero que hayas disfrutado esta partida, que dejes tus comentarios y digas en qué podemos profundizar de esta partida. Si te ha gustado, dale like, y si te gusta este contenido, suscríbete. No olvides dejar en los comentarios si crees que he omitido o olvidado alguna información.